Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy, Ramón José Medina, secretario general del partido MUD, del partido Mesa de la Unidad Democrática. Presidente, el secretario general es Cartaya. Es verdad, él es el presidente. Pero bueno, jefe del partido. ¿Ah? ¿Cómo está, Ramón José? ¿Cómo te va? Estas facturas siempre se comparten. Bueno, aquí, digamos, en el medio de barajuste que hay en la oposición, sí, hombre, a ver si toman decisiones o no. Hoy pareciera que Enrique se va a pronunciar, sobre el tema de la... Este programa lo estamos grabando antes de que se produzca ese pronunciamiento. Entendemos que es a favor de la participación. En todo caso, participación no es igual a victoria mientras esté de por medio de la palabra división. Por supuesto, si precisamente el objetivo de una tarjeta como la de la Mesa de la Unidad Democrática es para tener una plataforma unitaria. Si no, no puede ser un instrumento ni de chantaje, por una parte, ni de cobrar deudas políticas o personales, sino apuntar hacia el triunfo de candidatos unitarios de la oposición. Fíjate, alguien decía en estos días, y a mí me gustó mucho la frase, que podía ser la manito de la unidad o la manopla de la división. No, la manito de la unidad seguirá siendo como ha sido hasta ahora. Si no, no podemos estar en el juego de intereses meramente particulares que atentan sobre la posibilidad de un triunfo. Porque en el objetivo está el triunfo, si no, no tiene sentido. Fíjate que tú Cartaya y tú decían en esta carta que se publicó que no iban a permitir que personas no autorizadas estén utilizando la tarjeta de la manito, la tarjeta de la unidad, como elemento pues para hacer su política en este momento, para presentar candidatos, etcétera. Para presionar incluso, porque lo que pasa es que algunos se están arrogando la posibilidad de manejar o no la tarjeta, de ofrecerla o no, de incluso decir que son ellos ya de antemano, que lo que son precandidatos. Esta decisión tiene que ser tomada a nivel de la instancia más amplia de la oposición unitaria, que es el llamado G+. Ahí forman parte por lo menos 19 partidos. Entonces, precisamente de lo que se trata, y ese fue el llamado y el interés que tenemos nosotros en la publicación del comunicado de ayer, que se llegue a un acuerdo amplio, un acuerdo en el cual no haya exclusiones. No tiene sentido partir de la base de hablar de la unidad cuando estás excluyendo a candidatos que regionalmente tienen una fuerza por sí mismos, porque son líderes de sus regiones. Entonces, yo, por ejemplo, soy partidario de que los alcaldes, por ejemplo, de Miranda, que ya están electos, se les respete esos espacios que fueron conquistados por ellos, y los gobernadores igual. Nosotros ganamos 6 gobernaciones, incluida Lady Gómez, incluidos los 4. Es que los 4 se ganaron sus gobernaciones, más 2 que se perdieron, una porque Guanipa no aceptó participar después de haber sido elegido, y otra pues se la quitaron a Andrés Velázquez. Teníamos 6 gobernaciones en esa época, y yo creo que lo que hay es que respetar esos liderazgos y potenciar los que tenemos en muchos. Nosotros llegamos a tener 76 alcaldías y bajamos a 26 en la última elección. ¿Y por qué bajamos? Bueno, busca simplemente esas votaciones y te darás cuenta que es por la división. Claro. Donde hubo división, perdimos. Y eso ha pasado siempre, desde el 2009, que nosotros iniciamos el proceso de la Mesa de la Unidad Democrática, constituir esa instancia unitaria. Nosotros fuimos avanzando electoralmente hasta el 2015, siempre y cuando fuésemos unidos. Pero fíjate, Ramón José, la división es el problema central de la oposición, más allá de la participación, porque la expectativa de la población es que la oposición participe, es decir, hay una gran disposición después de varios años de la población a participar, de acuerdo a lo que dicen muchas encuestas, ¿verdad? En este caso, pues, la MUD representa al G4 Plus, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y qué pasa con la Alianza Democrática? Por ejemplo, la Alianza Democrática no es una fuerza opositora también. Yo creo que hay que ver algunos liderazgos que forman parte de esa alianza, que en lo personal no tienen el problema grave que ha sido que se pusieran de acuerdo con el gobierno para apropiarse indebidamente de algunas tarjetas, y de lo que se trata es de respetar esos liderazgos. Te pongo el ejemplo de Henry Falcón. Yo creo que Falcón es un liderazgo en Lara que hay que respetar, y creo que no hay contendores suficientes en la oposición, que los que se lancen después pueden estar dividiendo. Esa es una opinión personal, pero que yo la pongo sobre la mesa como con la intención de que sean verdaderamente analizadas situaciones como esa, porque creo que hay que hacerlo. Es la obligación que tenemos todos por delante, porque verdaderamente hay una expectativa por la participación, pero a medida que tú no tomes decisiones va generando una incertidumbre que abona en favor de la abstención. Y hay muchos dirigentes en esa oposición que están interesados en que no haya participación y que la abstención. ¿Buscando qué?
Bueno, no sé, porque hasta ahora todo lo que hemos hecho en esa vía nos ha dado resultados negativos. O sea que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener resultados como la última Ahora, ¿no será que también hay un sector de la oposición que se ha acostumbrado al modus vivendi del llamado gobierno interino? Mira, yo creo que no solamente un sector de la oposición, creo que parte del país ha pensado que ya no tienen razón de ser el pelear políticamente, por decirlo de algún modo, que las cosas no van a cambiar. ¿Por qué? Porque por la actitud de esa dirigencia. No ven en esa dirigencia la posibilidad de cambio. Entonces, yo me encontré con gente en la última gira que hice de Nueva Esparta que me decía, bueno, ¿para qué vamos a votar por un candidato de la oposición si nos ponen un protector y el protector es el que en definitiva define y decide? Yo le digo, bueno, mira, el ejemplo es aquí, es que ustedes tienen un protector que nos resuelve los problemas graves que están sufriendo. Y salió derrotado. Bueno. Y salió derrotado ahora en su interna, porque eso también fue inteligente de parte del PSV, adelantar el voto castigo a las internas. Hacer un voto castigo endógeno. Endógeno para tener entonces mejores candidatos que presentar el 21 de noviembre. Ahora, yo te decía, fíjate tú, que hay toda una estructura del llamado gobierno interino que está fuera del país. Bueno, se habla también de hechos de corrupción, de negociados, en fin, como se le señala también a factores de opositores de estar colaborando con el gobierno, pues también hay señalamientos contra factores del llamado G4. ¿Quién tiene la varita para determinar quién es el opositor, quién no lo es, quién es el puro, quién no lo es? Eso tiene que ser un mecanismo entre todos que se busquen y se allanen eso. Nosotros estamos dispuestos incluso a servir de mediadores en algunos estados donde haya problemas, buscando que se resuelvan esos problemas y vayamos con candidaturas sólidas desde el punto de vista electoral. Buena parte del conflicto que hay en la oposición tiene su base en el conflicto interno de Acción Democrática. Si se resolviera el conflicto interno de Acción Democrática por alguna vía, por ejemplo, pues buena parte de los problemas de la oposición se resolverían en materia de unidad. Bueno, yo creo que también se sobreestima el tema de Acción Democrática. Yo creo que en algunos estados, sobre todo en 2 estados, Nueva Esparta y Táchira, puede ser un problema como tal. Pero yo creo que hay suficiente fuerza dentro de la oposición para contrarrestar eso y presentar entonces posiciones que permitan solventar ese enfrentamiento que hay. Evidentemente, te insisto, quienes se asociaron con el gobierno para apropiarse indebidamente de tarjetas tienen que pagar las consecuencias de esas decisiones, y eso tiene un efecto político que no puede evitar quitarlo del medio. Ese es un argumento sólido de quienes están protestando por esa forma ilegal, ilegítima y de conculcar la tarjeta de esos partidos. Y eso sucedió no solo con Acción Democrática, sucedió con Primera Justicia y con Voluntad Popular. Por cierto, tú que fuiste militante de Primera Justicia, conoces bien esa organización política. En medio de esta expectativa por el pronunciamiento de Capriles, ¿qué pasa en Primera Justicia? Porque bueno, tiene un pie en la elección de la mano de Capriles, pero tiene un pie en el gobierno interino de la mano de Julio Borges. Bueno, mira, no conozco tan bien, me acuerdo que me expulsaron en el 2006, o sea que ya tengo unos cuantos años fuera, pero lo cierto es que desde afuera yo creo que la posición de Enrique prevalece dentro de Primera Justicia. El propio Julio, puedo decirlo, ayer mismo me decía que él creía que la decisión era a favor de participar, y creo que además esos partidos que se han visto mermados de dirigentes que han tenido que salir del país, pues se encuentran ante la necesidad precisamente de reactivar su actividad política, y no hay nada mejor que un proceso electoral para ellos. Me imagino que tú hoy en día en condición de expulsado de Primera Justicia te sientes más cómodo en lugar de estar metido en ese desbarajuste. Es que yo siempre fui independiente y no me fue mal. Copé, salí a inscribirme en pegote, me expulsaron. Duró poco la dicha en la casa del pobre, como dicen. Sí, señor, te vestiste de amarillo y te reconocieron. Ahora fíjate, me gustaría hablar contigo también sobre el proceso de negociación, tema que tú conoces también a profundidad. Expectativas con respecto a México. ¿Qué puede dejar México? Bueno, yo creo que es un paso importante el avance que se ha llegado hasta este momento, a pesar de las declaraciones. Siempre los micrófonos entorpecen esos mecanismos de negociación, pero creo que es bien importante. Creo que no son excluyentes, como dijimos en el comunicado, participación y negociación. Creo que hay un buen equipo de negociación que espero que actúen con madurez, tan coordinado por Gerardo Blay, que es un individuo en el cual todos confiamos y respetamos. Creo que los participantes por primera vez son todos representantes de los partidos, y eso hace que lleven una posición sólida y compartida. Si no lo tienen compartido, va a suceder lo de Santo Domingo. Y creo que hasta ahora, incluso con la incorporación ahora de Tani González por parte del grupo de Capriles, creo que fortalece mucho más esa posición
que van a llevar allá. Ahora, entre Capriles y Guaidó hay unidad de propósito hoy. Yo creo que en el caso de la negociación sí. Además, no, hay que reconocer que Capriles logró mucho en este proceso de negociación que él adelantó junto con Stalin González y Vicente Díaz con el gobierno. Con relación a la participación, bueno, todavía vemos engatillado a Guaidó con ese tema. Hay a mi juicio, una posición ambigua, no termina de decidir. Él es un líder circunstancial en estos momentos relevante y creo que debe tomar una posición, porque pareciera que habla de que es un evento, en el cual lo está organizando un CNE ilegítimo y tal, pero piensa en el revocatorio y hay cierta contradicción a mi juicio. Lo que debe pensarse es precisamente en que él puede llevar adelante ese proceso de negociación paralelamente a una participación que sea además contundentemente eficiente y positiva para la oposición, que en definitiva es lo que todos queremos. ¿El gobierno necesita esta negociación realmente? ¿O está Yo sí. jugando nuevamente a correr la arruga como en otras oportunidades? Bueno, yo creo que el gobierno, en el nivel de sanciones que tiene por delante y en vista de la ineficacia en su gestión, necesita de esto, sobre todo frente a la comunidad internacional. Evidentemente que él está en su juego. ¿Y cuál es su juego? Permanecer el mayor tiempo posible en el ejercicio del poder. Y la verdad es que de facto, independientemente de lo ilegítimo que fue como consiguió estar en el gobierno, de facto son quienes están en el gobierno y quienes lo ejercen. Entonces, esa es la contraparte que tienes por delante. ¿Cómo piensas que va a impactar el proceso interno del PSV en estas elecciones de gobernadores y alcaldes? Bueno, creo que el PSV se adelantaron al voto castigo haciendo estas primarias. Son unas primarias de poca presencia por lo que vimos. En todo caso, yo no confío en los resultados en términos numéricos. Ellos hablan de 3 millones y pico. Fuentes del CNE hablan de 2 millones y tal. Así es, bueno. Pero Independientemente de la cifra, yo creo que el objetivo era precisamente deslastrarse a aquellos candidatos que no tenían, o bien porque su gestión no era importante, porque no tenían un efecto en términos de popularidad dentro del partido. Y eso les va a permitir ahora, no todo está dicho, como dijo Diosdado, con relación a los resultados. Habrá que esperar qué pasa ahora en el partido, cómo analizan esas candidaturas, a quienes terminan de matar y a quienes dejan sobrevivir. ¿Pudiera ser eso una ventaja psicológica con respecto a la oposición que no ha podido organizar primarias, por ejemplo? Sí, evidentemente que de facto es así. Esperemos a ver cómo va a ser estos resultados, porque yo creo que hay poca confianza en el proceso como tal por parte de la población. Esperemos a ver qué pasa y qué pasa además internamente como consecuencia de lo que vaya a decidir el partido, porque ya en algunos sitios vimos incluso hasta peleas trompadas estatutarias, como se decía en Acción Democrática. Así es. Sí, vimos unas peleas fuerte. Sí, señor. Volviendo a la mesa de la Unidad Democrática, a todo este conflicto que hay en torno a la tarjeta, en torno a la participación electoral, ¿qué pasa si, por ejemplo, se impone una línea distinta a la que tú estás preconizando o pregonando de que tiene que ser una tarjeta para la unidad? ¿Qué pasa si se consolida la mesa de la unidad, la tarjeta, el uso de la tarjeta para la división? Vamos a no adelantarnos y esperar a ver qué pasa. Yo lo que puedo decir es que yo no me voy a prestar a manejo de ese tipo, como están planteando algunos, como te dije adelante, con relación a utilizar la tarjeta en función que no tenga que ver con un objetivo unitario. Por cierto que se había dicho que el gobierno estaba planteando en el CNE que no se podían utilizar los mismos símbolos, que hay toda una... No es verdad, no es verdad. Hasta ahora no ha habido ninguna posición, no ha habido ninguna decisión en ese sentido. Por el contrario, en la información que sacó el CNE la semana pasada con relación a las tarjetas, estamos en igualdad de condiciones con todas las demás. Solamente la de Acción Democrática está rechazada por la de Acción Democrática, no, la de Adelante, por el símbolo, que parece que era muy parecido al símbolo de Acción Democrática y que por tanto tiene una observación en ese. De resto, todas las demás están en las mismas circunstancias. ¿Cuáles son los requisitos que habrá para el uso de la tarjeta? O sea, lo dijimos por ayer, ejemplo, donde haya, qué sé yo, 2 o 3 candidatos que se autodenominan candidatos de la unidad. Mira, por hay una posibilidad que son primarias todavía, como utilizando la digamos, plataforma que se utilizó en la consulta en diciembre, que fue una plataforma bastante, digamos, fácil de instrumentar, porque era a través de los medios digitales y tú podías hacerlo con facilidad, y dio unos resultados que todos conocemos.
De no ser así, están las encuestas, que es un mecanismo también bastante acertado para tomar decisiones, y el consenso. Si no se llegan a acuerdos, no va a haber posibilidades de que haya unidad en esos sectores. Yo creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad de quienes están optando o quienes aspiran a ser candidatos, en el sentido de asumir con responsabilidad el verdadero rol que les corresponde, y todo el mundo está consciente de su potencialidad política. Nadie se engaña a pesar de lo que digan. En política sabemos cómo las cosas son, y esa realidad se impone a esa voluntad o esa aspiración que pueda tener cualquiera. Ya no habría tiempo de que el CNE organice las primarias. Ya desde hace 2 semanas el CNE dijo que no tenía capacidad para ello, y entre otras cosas no hay tiempo de programar las máquinas para posteriormente desprogramarlas para entonces programarlas de nuevo por el 21 de noviembre. Y es lamentable, porque nosotros tenemos 3 experiencias importantes en materia de primaria, en lo cual el CNE dio apoyo técnico, pero las comisiones de primaria eran absolutamente independientes y autónomas a los efectos de fijar las condiciones. La elección de Capriles fue una, ¿no? La elección de Capriles, de la cual yo formé parte, la primera que yo presidí para los parlamentarios, y después la tercera la presidió José Luis Cartaya también. O sea, y además, el mejor de los argumentos a favor de la unidad es que no hubo problemas posteriores mayores en relación a la selección que se hizo por esa vía. ¿Y qué papel juega en todo esto Ramón Guillermo Abeleo, que está particularmente muy callado en estos días? Bueno, para empezar está en el exterior, pero Ramón siempre está presente con nosotros. Nosotros estamos en el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, él lo preside. Pero él es el jefe político de del partido MUD. Él lo que es un militante de base muy importante, muy relevante. Sí, evidentemente Ramón está con nosotros en este proyecto. Lamentablemente no está en la directiva como debió estar desde el principio, y sí, bueno, nos apoya en todo lo que estamos haciendo. ¿Qué le dirías tú, ya con esto vamos terminando, a quienes dicen que dictadura no sale con votos, que no hay condiciones, que para qué votar si van a poner un protector, que este CNE es un CNE chavista? Que se lean el libro de Vittorio Lowenthal sobre las transiciones en el mundo. Es precisamente el mecanismo mayoritario por el cual los procesos de transición se han dado en favor de la democracia, los que se han logrado a través del voto. Ahí tenemos el caso chileno, que es patente, el nuestro en Venezuela, que tenemos también que tomarlo en consideración. Lo vivimos con Velázquez incluso, ese proceso de transición, el polaco. O sea, solo para poner algunas, el brasilero, que había una potencialidad del sistema militar en Brasil en la época en que se produjo. Bueno, ahí hay 75 casos específicos de procesos de transición que dieron lugar gracias a la vía electoral. Bueno, Ramón José, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ti. ¿Cuáles son tus planes políticos? ¿No quieres ser candidato a nada, chico? No, en absoluto, ya estoy viejo para eso.